Nuevamente, vayamos a Jueces, capítulo 13, y leamos los versículos del 1 al 5 y versículos 24 y 25. Jueces 13, del 1 al 5 y 24 y 25. El título del mensaje de este día: ¿qué se avecina para la iglesia? ¿Qué vendrá a la iglesia? Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Dios. Qué triste, ¿verdad? Ojalá de nosotros, en ese libro que el Señor está escribiendo, que dice Apocalipsis, ojalá no se ponga cosas así parecidas. Pero aquí dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y por eso Jehová Dios los entregó en manos de los filisteos, nación enemiga, pueblo malo, para disciplinarlos, para castigarlos, para llamarlos al arrepentimiento y que se volvieran a Dios. Había un hombre en Sora, era de la tribu de Dan, se llamaba Manoa. Su mujer, note eso, su esposa era estéril. No podía tener hijos. A esta mujer se apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, eres estéril, no puedes tener hijos, pero, le dijo el ángel, pero concebirás, darás a luz un hijo. Gloria al Señor. Y usted sigue teniendo un Dios que hace milagros. Usted sigue teniendo un Dios poderoso. Crea en Él. Amén. Ahora pues, le dijo el ángel, no bebas vino, ni siquiera sidra, ni comas nada inmundo. O sea, conságrate a Dios. O sea, busca la santidad. O sea, sé obediente al Señor. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja, o sea, no le vas a rasurar su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. O sea, el niño debe ser consagrado a Dios, debe ser dedicado a Dios, consagrado, dedicado, para que Dios lo use de acuerdo a su voluntad. Y el símbolo era no rasurarle, como decimos hoy, la cabeza, dejarle crecer el cabello. Y Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. O sea, Sansón, que fue el nombre, ya lo vamos a ver más adelante, fue uno de los jueces. Versículos 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño crecía y Jehová Dios lo bendecía. Gloria a Dios. Y el Espíritu de Jehová Dios comenzó a manifestarse en él, en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. Tema de este mensaje: ¿qué
se avecina para la iglesia? ¿Qué se avecina para la iglesia? Ese es el tema. Hermanos, iglesia, todo, óigame bien, todo lo que ha acontecido, todo lo que ha sucedido en los últimos meses ha sido un ataque satánico directo a la iglesia de Cristo Jesús. Todo lo que ha sucedido a la iglesia ha sido un ataque directo de parte de Satanás para la iglesia cristiana y para la asignación o para la misión que Dios tiene para la iglesia. Las células en hogares se cerraron, no hay. Eso es hablando de nosotros, pero de otras iglesias. Los estudios bíblicos se cerraron, no hay. Me dio mucho gusto, un hermano esta mañana me dice por teléfono, Señor, perdone que le hablo muy temprano. Para mí no era temprano, ¿verdad? Yo me paro muy temprano. Dice, ¿ya abrieron? ¿Habrá culto? Bendito Dios, dije, que alguien se interesa. No sé si están aquí. La persona que me habló está aquí. Usted es, hermano, mucho gusto, bienvenido. Le digo, sí, hermano, por la gracia de Dios, fuimos una de las primeras iglesias que por la gracia de Dios se abrió. Con las medidas, ¿verdad? Nada más podemos reunirnos un 30%. Pero mire, el ataque, cuántas iglesias cerradas, cuántos estudios suspendidos. Escuela dominical, no hay. Y así podríamos. Miren, los varones no hemos podido reconectarlos, digo yo. Ha sido los últimos meses, o estos meses de pandemia, ha sido un ataque directo de Satanás en contra de la iglesia y en contra de la asignatura que Dios le ha dado a la iglesia, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Por eso el tema, ¿qué le espera a la iglesia? ¿Qué más veremos? Me hablaba el hermano Luis de Anda, que por la gracia de Dios me pidió que yo fuera su mentor, y me decía, pastor, estamos contentos, les manda saludos, ayer me habló, estamos contentos, dice, mañana vamos a empezar a tener reuniones. ¿Se imaginan 5 meses sin reuniones? Por eso el tema, ¿qué se avecina para la iglesia? Le pido de favor, siga la secuencia de este mensaje. Yo espero que Dios le hable y yo espero que usted tenga una respuesta a la palabra de Dios en esta mañana. El texto, nuestro texto bíblico, dice que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Sansón. Sansón
representa a la iglesia de hoy. Sansón representa, tipifica a la iglesia de hoy. Y es importante que entendamos que la Biblia es un libro espiritual. No es un libro como los demás. La Biblia es un libro espiritual. Y la Biblia es un libro espiritual que está lleno de símbolos. Tiene mucha simbología. Por ejemplo, mire, Primera de Corintios, capítulo 10 y el versículo 11, dice, estas cosas se escribieron como ejemplo. 1 Corintios 10:11. Estas cosas se escribieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado, dice, el fin de los siglos. ¿Se da cuenta? Romanos capítulo 15, versículo 4 dice que las cosas que se escribieron antes, Antiguo Testamento, las cosas que se escribieron antes, Romanos 15, 4, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Gloria al Señor. Entonces, habiendo dicho lo anterior y entendido esto, es importante que antes de ver hacia dónde vamos como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, pensemos y veamos de dónde venimos. Mire usted, regresemos a Jueces, porque vamos a hacer una comparación, Sansón y la iglesia. Vamos a ver los inicios de Sansón, vamos a ver cómo inicia la iglesia, cómo inicia el cristiano. Mire usted, Jueces otra vez, 13. Jueces 13 dice que la mujer era estéril. Dice que a esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo, eres estéril, no has tenido hijos, pero concebirás. Vas a dar a luz un hijo. El versículo 24 dice que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús, Sansón. Y el niño crecía y Jehová lo bendecía. Qué bonito, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Qué es lo primero que vemos? Sansón nace fruto, consecuencia de la voluntad de Dios. Sansón nace o como fruto de un milagro. La mamá estéril nace por un milagro. ¿Ya lo vio? Pero vea también otra cosa. Dice
Versículo 5 de Jueces 13, he aquí, le dice el ángel, que concebirás y darás a luz un hijo. No pasarás navaja sobre su cabeza, no le vas a rasurar la cabeza. Porque el niño será nazareo. Nazareo significa consagrado a Dios, dedicado a Dios, porque ese niño desde niño iba a ser una persona que iba a servir a Dios, que iba a estar para los fines de Dios, para los propósitos de Dios, consagrado a Dios, nazareo. Y el símbolo de que se había consagrado a Dios, en este caso, fue no rasurarlo, no cortarle el cabello. Así que aquellos maestros que luego enseñan que la fuerza de Sansón estaba en el cabello, no, ese era el símbolo para recordar el pacto, compromiso. Es como el bautismo, ¿verdad? El agua no tiene nada de poder. El agua es el símbolo externo del don que imparte el Espíritu Santo en nuestro interior. Entonces, la segunda cosa que vemos es que desde que nace Sansón, por Dios, ya es consagrado a Dios, dedicado a Dios. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios por esto? Mira qué lindo. Versículo 4. Ahora pues, le dice a la mamá, tú no bebas vino, ni siquiera sidra, ni vayas a comer cosa inmunda. Porque Dios tenía un propósito de que Sansón viviera desde entonces, desde la concepción, consagrado a Dios, dedicado a Dios, que fuera obediente a Dios, que fuera un siervo de Dios. ¿Ya lo vio? Versículo 5. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de los filisteos. O sea que Dios le profetiza, Dios le da instrucciones a la madre, que fuera consagrado, dedicado, enseñado, para que sirviera, obedeciera, porque Dios lo iba a usar para salvar a Israel de la nación filistea. Por eso es que Sansón fue uno de los jueces del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, es bien importante que entendamos qué era la consagración nazarea. ¿Qué significaba la consagración nazarea? Note, aquí en Jueces 13, el ángel le dice a la mamá, desde su nacimiento, desde que nazca, va a ser nazareo. Desde que nazca, va a estar consagrado a Dios. Desde que nazca, tu mamá, tu papá, vas a hacer ese voto de consagración. Y vea usted, dice al final del versículo 5,
Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, note, el poder de Dios vino sobre Sansón desde que era niño, porque dice, Él comenzará a salvar a Israel. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento. El poder de Dios vino sobre Sansón desde entonces, desde que era un niño. Porque el poder, ¿saben por qué? El poder de Dios, y aquí está el mensaje, y aquí está la enseñanza. Ponga atención, por favor. Si le interesa, ¿verdad?, la vida espiritual. La enseñanza es esta. El poder de Dios se manifiesta en la consagración. El poder de Dios se manifiesta en la consagración a Dios, en la obediencia a Dios, en el respeto a Dios. Hoy estamos orando, danos poder, Señor, pero nadie se consagra a Dios, nadie obedece a Dios, nadie honra a Dios. Siguen los chismes, siguen las críticas, siguen la inconformidad, sigue tanta cosa. La devoción de un nazareo debe servirnos de ejemplo de lo que debe procurar ser cada creyente. Sansón, dedicado, consagrado, tenía que estar en las cosas de Dios. Y el poder de Dios se manifestó por esa consagración. ¿Me explico? Si no hay consagración, no va a haber poder de Dios. O sea, mientras más consagrado sea usted, mientras más consagrada sea usted, usted va a tener más poder. Mientras más consagrado, mientras más consagrada sea usted, usted va a ver milagros. Dios la va a usar para hacer milagros. Fue la consagración de Sansón lo que hizo que el Espíritu de Dios se derramara sobre él, sobre Sansón. Fue la consagración de Sansón lo que hizo que el Espíritu del Señor se derramara sobre Sansón. Mire, Sansón no iba al gimnasio. Sí, ya sé, ¿verdad? No había gimnasios, sí, no es cierto, no había gimnasios. Pero Sansón no estaba dependiendo de hacer fuerzas físicas. No era físico su poder era espiritual. Su poder era porque el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, estaba en Sansón. No porque él estuviera en un gimnasio o en un centro, como le llaman hoy, de alto rendimiento, ¿verdad? O en un club deportivo de alto rendimiento, como le llaman hoy. No, era espiritual el poder de Sansón. Entonces, rapidito para que no se le olvide, Sansón nace por un milagro de Dios. Dios dice, eres estéril, has sido estéril, no puedes tener hijos, pero yo te digo, le dijo Dios, vas a ser mamá. Gloria al Señor. Desde que nace, Sansón es consagrado, dedicado a Dios.
literalmente. No como hoy, ¿verdad? Aunque ya se está perdiendo esa devoción. Hoy hay papás que vienen, traen al bebé para consagrarlo, dicen, pero saliendo de aquí, hacen una fiesta. Después se olvidan de lo que hicieron. Hermano, hay clase de párvulos cuando vean, ¿verdad? Cuando crezca, que él decida. Cuando crezca, que ella decida. No, Sansón fue consagrado y fue metido, ¿verdad? Para que Dios lo usara. Ahora, les dije que íbamos a ver un paralelismo, a compararlo con la iglesia. Ya vimos cómo empieza Sansón. Espero lo hayamos entendido todos, cómo empieza Sansón. Y miren, hermanos, de la misma manera, la iglesia nace, Hechos 1:14. Mire cómo nace la iglesia. Mire cómo empieza la iglesia cristiana. Libro de los Hechos. Dice, Hechos 1:14, dice que perseveraban unánimes en oración y en ruego a Dios. Unánimes. Ahí no habían divisiones. Ahí no había no me llevo contigo. Ahí no había es que pues no eres de mi grupo. No, unánimes. En oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así empieza la iglesia. Capítulo 2, versículo 1 de Hechos. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban como todos, unánimes y juntos. Así nace la iglesia. Estaban perseverando en oración. Estaban perseverando buscando a Dios. Estaban perseverando buscando a Dios en unidad. Estaban perseverando buscando a Dios en un amor fraternal. Eso es consagración. Versículo 2 al 4 de Hechos 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, dice, llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Así como Sansón fue lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, la iglesia en sus orígenes empieza siendo llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos estaban consagrados, porque todos estaban buscando al Rey de Gloria, porque todos estaban buscando y confiando en lo que el Maestro Jesús les había dicho. Entonces, así como Sansón nació por un milagro, así como Sansón nace, desde que nace consagrado a Dios, la iglesia nace por un milagro, por el milagro del Espíritu Santo. Y la iglesia nace desde sus orígenes consagrada en consagración a Dios. Así nace la iglesia de Cristo. Y así se le da origen a la amada, a la escogida,
a la novia del Cordero, a la iglesia triunfante, a la iglesia del Señor Jesús. Entonces, Sansón y la iglesia nacen por milagro, nacen en consagración a Dios. Regresemos a Jueces y espero no se distraiga y siga la secuencia, el desarrollo de este mensaje que es muy importante. Sansón se movía bajo el poder del Espíritu Santo. Hasta aquí. Dice 13:25 de Jueces. 13:25 de Jueces. Dice, y el Espíritu de Jehová Dios comenzó a manifestarse en Sansón, en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. O sea, a donde Sansón iba, se manifestaba el poder de Dios. A donde Sansón iba, algo pasaba. A donde Sansón iba, se manifestaba lo que Dios deseaba, lo que Dios quería. Y hermanos, ese es el plan de Dios para la iglesia. Ese es el plan de Dios para cada cristiano. Y la iglesia así comienza. Se quedan en Jerusalén, son llenos del Espíritu Santo, viene la persecución y salen y se van predicando el Evangelio. Y por eso ganan, ¿verdad?, otros creyentes. Así nace la iglesia primitiva. O sea, donde llegaba un cristiano, algo pasaba. Algo sucedía. Donde llegaba un cristiano, el poder de Dios se manifestaba. Gloria al Señor. Así nace la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, cuando Sansón comenzó a expandirse, a salir de su pueblo, de su tierra, Sansón comenzó también a contaminarse con la cultura impía de otros pueblos, de otras naciones. Y comenzó Sansón a enamorarse, a gustarle, a aceptar en su vida la cultura, las costumbres de las otras naciones paganas. Capítulo 14 de Jueces, versículo 1 y 2. Dice que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las filisteas y subió y lo declaró a su papá y a su mamá y le dijo: he visto en Timnat a una mujer filistea, te pido, te ruego, por favorcito, tómala, quiero que sea mi mujer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que quería Sansón estaba en contra de lo que Dios quería. Lo que quería Sansón estaba prohibido por Dios para Sansón. Miren lo que le responde su papá y su mamá. Jueces 14:3. Su papá y su mamá le dijeron: oye, hijito,
¿Acaso no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, de tu pueblo, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas y tomes por mujer a una de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su madre: tómamela, porque ella me agrada. Ella me agrada. ¿Qué empieza a hacer Sansón? Lo que le agrade a Dios, no me importa. Yo quiero, dice Sansón, lo que a mí me agrada. ¿Ya lo vio? Sansón dice: lo que Dios quiere a mí no me importa. Yo quiero lo que me agrada. Y a mí me agrada por hoy. Y es lo que quiero. Hermanos, escúchenme. Ese es el problema de la iglesia de hoy. Ese es el problema de muchos cristianos hoy. Hoy la iglesia está llena de gente así. O sea, creyentes que están haciendo lo que quieren, lo que les agrada, no lo que dice la palabra de Dios. Están haciendo y están buscando hacer lo que les agrada, lo que quieren, lo que les gusta, no lo que dice Dios que hagan. Los creyentes están haciendo lo que les agrada a ellos, no lo que agrada a Dios. Ese es el problema. Por eso el poder de Dios no se manifiesta. Hermanos, querida iglesia, queridos hermanos y hermanas en Jesús, tenemos que hacer lo que agrada a Dios. Nadie dijo amén. A ver, no me oyeron, que esto está duro, ¿verdad? Esto está duro. Tenemos que hacer lo que le agrada a Dios. Sí, señor, sí, hermanita. Tenemos que hacer lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada a mi carne, no lo que le agrada a su carne. Aunque eso que agrada a Dios nos desagrade a nosotros. Tenemos que hacer lo que agrada a Dios, aunque no me guste, aunque no lo quiero. Mire, esa fue la estrategia de Satanás. Y es la misma estrategia. Es la estrategia número 1 que el diablo usa. Quiero que vea un par de versículos y vea lo que dice, por ejemplo, Levítico 18, 26 al 28. Guardad pues mis estatutos, dice Dios. Guardad pues mis ordenanzas, dice Dios. Y no hagáis ninguna de las cosas abominables. Ese es el mensaje. Versículo 30. Guardad mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, dice Jehová vuestro Dios. O sea, queridos hermanos y hermanas
en Jesús. O sea, no podemos vivir igualito que el vecino. No podemos vivir igualito que su vecino del mundo, que el vecino mundo. No podemos. Tenemos que agradar a Dios, vivir lo que Dios pide que vivamos, hacer lo que Dios dice que hagamos. Amén, hermanos. ¿O no están de acuerdo? Sazón dice, a mí me agrada esa mujer, mamá. A mí me agrada esa mujer, papá. Vayan, hagan los arreglos, porque yo es a ella la que quiero. Ese es el problema de la iglesia hoy, que está haciendo lo que quiere. Miren lo que dice Isaías, capítulo 2, versículos 5 y 6. Venid, dice, casa de Dios, y caminaremos en la luz de Jehová. Es la invitación del Señor, versículo 6. Ciertamente tú has dejado a tu pueblo, le dijo Dios a Israel. Hermanos, las costumbres también tienen que ver con tener o no tener la presencia de Dios en nuestra vida. Hay hermanos que me dicen, no pastor, pero esto no tiene que ver con la fe. Esta es una costumbre. Échele cerebro, analícelo. Dios le dio capacidad. Las costumbres también tienen que ver con tener o no tener la presencia de Dios en nuestra vida. Las costumbres tienen que ver con tener o no tener la presencia de Dios en nuestra vida. Ya va a llegar el 2 de noviembre, a ver qué va a ser. Ya va a llegar el 12 de diciembre, a ver qué va a ser. Es que es una costumbre, pastor. Las costumbres, señoras y señores, también tienen que ver con que usted tenga o no tenga la presencia de Dios en su vida. Y nadie dijo amén. No les gusta, no están de acuerdo, no les gusta decir amén, así sea. ¿Qué será? Versículo 6, estamos en Isaías 2, versículo 6 al 8. Están llenos, dice, de costumbres, le dice Dios a Israel. Ustedes, dice, están llenos de costumbres traídas del oriente. Tienen agoreros, o sea, adivinos. Consultan el horóscopo. Tienen la costumbre, etcétera, como los filisteos, y pactan con los extranjeros. Tu tierra está llena, y viene la lista. O sea que el pueblo de Israel, en lugar de oponerse a esas culturas, vamos a decirle, de los filisteos, se arrodillaron, aceptaron, convivieron, creyeron, les gustó la costumbre, las costumbres de los filisteos. Ese es el truco del enemigo. Ese es el engaño del enemigo. Y entonces usted va a la escuela, dice, no, esto no es religioso, es cultural, le dice. Y usted dice, bueno, maestra, como es cultural, sí va a participar mi hija, sí va a participar mi niño. Ese es el truco. Échale cerebro, analícelo, busque un día
Dedique un tiempo, siéntese, agarre la Biblia en oración. Señor, revélame, muéstrame, enséñame. Porque mire, el truco de Satanás es usar eso para quitarle su consagración a Dios, para robarle, para quitarle, para despojarlo de su consagración a Dios. Y cuando usted pierde la consagración a Dios, desaparece el poder de Dios en su vida. Cuando la iglesia pierde la consagración a Dios, desaparece el poder de Dios en su vida. Y lo mismo pasó con la iglesia primitiva. Lo mismo. Jeremías dice, conviértanse ellos a ti. Jeremías 15, 29. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Romanos capítulo 12 y versículo 21 dice, Romanos 12, 21 al respecto dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Ahora mira, ¿tenemos poder para vencer el mal? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Sí tenemos. ¿Pero qué hace la iglesia? En lugar de creer que tiene poder para vencer el mal, porque tiene el Espíritu Santo, porque tiene el poder de Dios en su vida, ¿qué hace mucha gente, muchos cristianos? Entonces negocian con el mundo, aceptando lo del mundo, haciendo lo del mundo. ¿Y cuál es el resultado? La iglesia, el cristiano, ha perdido el poder de Dios. Ha perdido el poder de Dios. No se manifiesta el poder de Dios. Regresemos a Jueces. Sigamos viendo qué pasó. Jueces 16, 1. Dice que Sansón se va a Gaza. Y allá en Gaza vio a una mujer ramera. Además, ramera. Y se llegó a ella. 16:1. Sansón, mire, se sintió cómodo en el momento. Y en el momento que Sansón descubre a Dalila, el secreto de su fuerza, que estaba en su consagración, desapareció. 16, Jueces 16, 20 y 21. Y le dijo, Sansón, ahí vienen los filisteos sobre ti. Despertó él de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras, me voy a escapar. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Miren, cuando Sansón pierde la consagración a Dios, cuando Sansón perdió la consagración a Dios, que era su voto nazareo, acuérdese, en ese momento perdió su fuerza, en ese momento perdió su visión, dice que le sacaron los ojos. En ese momento perdió su libertad en Dios, dice que lo encarcelaron. Y hermano, la iglesia, el creyente, no tiene poder porque ha abandonado el altar de la oración. La iglesia ha abandonado el altar de la oración.
La iglesia ha abandonado el altar del ayuno. La iglesia ha abandonado la santidad. La iglesia ha abandonado caminar recatado y apartado del mundo. Por eso la iglesia vive atada. Por eso muchas veces hay una paranoia. Por eso muchas veces hay dudas. Por eso muchas veces hay tibieza. Y por eso hay chismes. Y por eso hay rebeldía. Y por eso usted tiene problemas económicos y de relaciones y de otro tipo. Ahora mire, ¿qué dice el pasaje que hacía Sansón? Dice que Sansón daba vueltas, en un círculo daba vueltas. Así está la iglesia hoy, haciendo lo mismo. ¿Dónde están las almas nuevas? ¿Dónde están los misioneros? ¿Dónde están las misioneras? ¿Dónde están los predicadores que llevan el evangelio? Parece que estamos desenfocados. Y mire lo peor, 16:25 del libro de Jueces. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron en medio de dos columnas. ¿Dónde está ese poderoso hombre de Dios? ¿Qué pasó con ese poderoso hombre de Dios? ¿Ya lo vio? Hermanos, eso pasa hoy. Hoy la gente se burla de la fe. Hoy la gente se burla de su fe. Hoy la gente se burla de los pastores. Hoy la gente se burla de la iglesia. Hoy la gente no tiene temor. ¿Saben por qué? Porque la iglesia ha perdido el poder de Dios en su vida. ¿Y por qué ha perdido el poder de Dios? Porque ya no hay consagración a Dios. Y mire, después que Sansón estaba dando vueltas en círculos, sin visión, sin fuerzas, sin dirección, sin protección de Dios, sin el poder de Dios. Mire 16:22. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio, dice, para alegrarse. Y dijeron, Dios entregó en nuestras manos a Sansón. Qué triste, ¿verdad? Vea cómo acaba. 16, 28 y 30. Mira lo que dice. Dice que clamó Sansón a Jehová. Clamó Sansón a Jehová. Entonces, después de toda esta tragedia, de toda esta tristeza, clamó a Jehová. Y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí. Fortaléceme, te lo suplico, una sola vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Asió Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansa la casa, y echó sobre su peso, sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principados y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida.
Una cosa tenemos que entender, hermanos, hermanas, tenemos que entender que hay votos, que hay pactos que nunca debemos romper. Tenemos que entender que hay votos y pactos que nunca tenemos que romper. Diga amén, diga sí Señor, así debe de ser, estoy de acuerdo, gloria al Señor. Usted y yo tenemos que entender, hay votos y pactos que nunca debemos romper. Sansón rompió el voto nazareo, que significaba su consagración, su obediencia, su devoción a Dios. Cuando un creyente rompe ese voto, rompe ese pacto con Dios, gracias a Dios él clamó al Señor, Dios le dio una nueva oportunidad, como Dios nos está dando a nosotros una nueva oportunidad. Y la oportunidad es, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. La oportunidad es, renovemos nuestra consagración a Dios. La oportunidad es, participemos, oremos. Y algo que a mí me llama mucho la atención aquí, en estos últimos versículos que leí, es que Sansón prefirió morir en medio del cumplimiento de su asignación. Prefirió morir y murió. Porque si se queda y le pide a Dios el milagro pero no morir, a lo mejor iba a aparecer otra Dalila, porque esa era su debilidad, ¿verdad? Las Dalilas. Hermanos, la única manera de vencer lo que haya que vencer en este tiempo es mediante el poder de Dios. La única manera, óigame bien, la única manera que usted salga victorioso, que usted salga adelante, que usted resuelva sus problemas, que usted sea vencedor, que usted supere su trauma, que usted supere esa situación, etcétera, etcétera, lo que sea. La única manera de vencer hoy es mediante el poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Para eso, usted tiene y yo, el creyente que quiera, tenemos que estar consagrados a Dios. No romper nuestro pacto con el Señor, no romper nuestro compromiso con el Señor. En esta tarde, en esta mañana, le invito, reconcíliese con el Señor. Reconcíliese con el Señor. Allá en su lugar, si el Señor le ha hablado, y estoy seguro que le ha hablado, al menos que usted quiera endurecer su corazón y no lo vea así. Y dice la palabra de Dios, Santiago 4, versículo 8, dice Dios, dice el Espíritu Santo, acérquense a Dios. Acérquense a Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga, usted que nos visitó, acérquese al Señor. Si Dios lo trajo es para que usted se acerque a Dios. No endurezca su corazón. Y dice el Espíritu Santo, y Él, el Dios poderoso, se acercará a usted. Acercaos a Dios.
y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos, y vosotros de doble ánimo, purifiquen su corazón. Versículo 10, humillaos delante del Señor. ¿Y qué va a pasar? Él te va a exaltar. Él te va a levantar. Y Él os exaltará, dice la palabra. Ahí donde está, si quiere ponerse de pie puede hacerlo, si quiere arrodillarse puede hacerlo, ahí donde está, reconcíliese con el Señor y dígale: Padre, a partir de hoy voy a reconsagrar mi vida a ti. Ore conmigo esta oración como guía. Ore conmigo, repita conmigo: mi Dios y mi Padre, en nombre del Señor Jesús, tu Hijo muy amado y mi querido Salvador, este día consagro definitivamente mi vida a ti. Ayúdame a obedecerte, ayúdame a servirte lo mejor que yo pueda mientras viva. Ayúdame a vivir una vida de fe, una vida de amor y una vida de devoción. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te suplico que te manifiestes, que tu palabra no regrese vacía, Señor, como tú lo has prometido. Te suplico, Señor, que bendigas este mensaje en la vida de cada persona que está aquí hoy, en la vida de cada hija tuya que está aquí, y que este día pueda marcar una consagración a ti, Señor. Oro por cada varón, por cada hermana, para que el poder tuyo se manifieste en su vida, para que la iglesia Roca Fuerte se consagre, Señor, para que tu poder se manifieste, para tu gloria y honra, para cumplir tus propósitos y para cumplir las asignaciones que tú nos has dejado. Y que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con vosotros, ahora y siempre. Amén, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alabe al Señor, denle un aplauso al Señor, ese aplauso al Señor por su palabra.